Legado Senju capítulo 49. Los invitados de Suna llegan, Inokuni. Konohagakure no Sato, Konoha. Campos de entrenamiento privados Senju, los impactos volaban por el aire. Se movían a una velocidad vertiginosa. Era difícil de verlos, pero la velocidad pura de ambos combatientes estaría en la lista superior de los Jonin especialistas de Taijutsu. Y ante los ojos de Hinata ella podía decir que si su clan viera esto estarían muertos de vendía. Naruto y Rena estaban luchando porque Rena quería ponerse a prueba una vez más. Resulta que los tres de ellos habían sido ascendidos a Chunin. A Rena se le había dado un equipo para líder de Chunin. El Hokage había tenido que ser muy minucioso después de descubrir que la gente se movía en las sombras para hacer su mierda. Rena había tomado de buena gana el mando de los ninjas, pero eran todos de 20 años, por lo que naturalmente pensaban mal de ella. La consideraban una chica que estaba saltándose las reglas. Tuvo que golpear a algunas personas en su jodido lugar de la manera brutal. Y después de eso dio el visto bueno para que se hicieran misiones. Los Chunin eran arrogantes. Pensaban que su rango los hacía invencibles. Rena los había golpeado a los tres de ellos. Al mismo tiempo. De la manera menos agradable posible. Estuvieron 3 días en el hospital. Después de eso Rena les avisó que si veía la más mínima señal de que la joderían los mataría sin más. En un principio los Chunin pensaban que era broma. Era obvio que estaban pensando en venderla a los Hyuga, los Inuzuka o lo que sea. Eso fue hasta que 20 Chunin fueron encontrados muertos. Nadie sabía cómo. Pero se supo de inmediato que estos Chunin estaban haciendo negocios con los clanes. Lo peor fue cuando el Hokage declaró que no era su problema y dejó en claro que la traición tenía solo un fin, la muerte. Nadie sabía qué pasó, pero el Sandaime se reunió con los jefes de clan. Desde entonces se habían contenido. Pero entre esos Chunin muertos. Entre el Hokage menos agradable. Y una niña que no tenía problemas en romperlos, la unidad tuvo claro no joder con ella. Naruto e Hinata estaban entrando en divisiones similares. Debido al poder en bruto y su capacidad de Fuinjutsu, se había solicitado que Naruto ayudase a la división de Fuinjutsu y a su vez emprendiera misiones con equipos de alto nivel. Es decir, ninjas que sabían hacer el trabajo y no dejarse atrapar en la política de la aldea. Por su parte, Hinata había sido admitida en la división que quería. Se la había puesto con un equipo de trabajo también más adulto a diferencia de Rena, y de inmediato se supo que se esperaba mucho de ella. Como ninja médico se esperaba que los mantuviera con vida, y como la guerrera que era, que aplastase los cráneos de sus enemigos. Esto llevó a que todas las chicas quisieran más entrenamiento con Naruto, queriendo por encima de todo asegurarse de que estaban en forma. De ahí esta pelea. Antes de eso Hinata había tenido una pelea solo taijutsu con Naruto en la que se demostró la diferencia de poder de los estilos. Y lo que es peor, Naruto aún estaba conteniéndose un 25%. Tanto Rena como Hinata se estremecieron de miedo solo de pensar en las consecuencias de enfrentar a Naruto cuando él hiciera un verdadero esfuerzo contra sus oponentes. Como lo demostró cuando prácticamente aplastó a An, también llamado la espada de Iwao, sí señor. Con su Sharingan Rena no podía luchar contra Naruto. Su maldito sello para bloquear dojutsus le permitía evitar las ilusiones en las que ella tenía dominio. Podía ver sus movimientos pero no analizarlos. Y cuando Naruto golpeaba, bueno, era obvio que era mejor no recibir un golpe directo porque terminaría rompiéndote los huesos con facilidad. Solo era taijutsu. Ninguno estaba usando sus espadas. Ninguno estaba usando ninjutsu. Pero era obvio que estas peleas serían una cosa que atraerían significativamente a la gente de la aldea y los volverían locos. Unos niños de 13 años mejores que sus mejores luchadores. Estarían locos de saber eso. Después del tiempo de lucha de alto nivel vio que Rena se ralentizaba. Eso fue malo. Naruto no perdió el tiempo y dio un par de golpes en puntos de presión y allí estaba derribada. Suspirando ella no se quejó. En serio, si Naruto era algo, era la trampa definitiva. Su capacidad para mejorarse a sí mismo en habilidades lo hacía aterrador, joder. Naruto miró a Rea antes de sonreír y tocarla en los puntos golpeados y ella pudo volver a ponerse en pie. La Kunoichi Uchiha estaba fulminándolo con la mirada, pero Hinata suspiró. El talento de Rena estaba en su espada, sus ojos y ninjutsu. Sin embargo, que fuera tan hábil en combate cuerpo a cuerpo ya la hacía más rival que la mayoría de la aldea. Supongo que tus razones para estar tan jodidamente molesta no tendrán que ver con la mierda estúpida que está haciendo tu equipo, ¿verdad? Me pregunto qué mierda está fumando Jiji para ponerte ese equipo tan molesto a tu nombre. Tampoco es que necesitase ser un genio para adivinarlo. Tenía ideas.
No sabía el qué, pero podían ser muchas cosas. El viejo quiere que me gane una reputación. No sabemos cuándo los niños serán descubiertos, pero cuanto antes ponga una reputación de no tolerar mierdas y de romper a todos los que piensan que pueden joder conmigo, mejor para todos. Rena podía entender e incluso simpatizar con el Sandaime. No le hacía gracia, pero es lo que era. Bueno, al menos cuentas con respaldo entre Chunin. Es más de lo que algunos podrían haber siquiera soñado. Solo esperemos que no crezcan arrogantes o con la mentalidad podemos salirnos con la nuestra de alguna manera. Si bien la profesionalidad del ejército era real, aún había demasiados idiotas en opinión de Naruto. Esos Chunin fueron seleccionados para mi adrede. Se los ve con potencial. Un sensor especialista en trampas. Un chico con interés en taijutsu. Y finalmente un tipo con un interés en fuinjutsu. Los tres de ellos podrían ser útiles si se ponen en forma adecuada. ¿Y quién mejor para ponerlos en forma que una perra que los rompería en pedazos? Básicamente esperan que los ayudes a sobrevivir. ¿Por qué diablos a mí se me pone en una unidad en la que todos son veteranos con ideas correctas y a Hinata también, pero a ti te ponen en un trabajo tan lleno de mierda? El propio Naruto tenía que admitir que se trataba de un trabajo de mierda en el mejor de los casos. Que me aspen si me voy a enterar algún día. Pero permíteme ser la que diga ahora mismo que estoy más intrigada por el potencial de ellos entrenados antes de que algún imbécil piense que se puede acercar a ellos y hacer una oferta que no podrían rechazar. Sería increíblemente idiota, pero podía verlos actuar. Si bien me gustaría decir que dudo que haya una persona tan jodidamente idiota en nuestra aldea como para hacer eso al mismo tiempo, puedo decir que esperaran o al menos querrán joderte de alguna manera. El soborno puede ser muy fuerte. Ascensos, mejores misiones, mejor equipo. No importa de qué manera se vea, pero los imbéciles pueden pensar en ello. Honestamente, Naruto, pienso que las posibilidades han estado en mi contra. Aunque creo que es posible que el Sandaime también quiera usarlo como una razón de más para ponerme en una unidad de ataque más orientadas. Ojalá tuviera a Aku y Akumo conmigo. Eran sus mejores amigos sin contar los presentes. Creo que eso eliminaría toda la necesidad de tenerte haciendo cosas. Supongo que el Sandaime espera que te conviertas en algo así como la líder indiscutible de las unidades de élite de Konoha. La nueva esperanza. Puedo verlo como una mejor opción que yo mismo. No quería esa atención, muchas gracias. Tener la atención de todos como si fuera una especie de premio. Genial. Fantástico, de mierda absoluto. Ser la nueva cara de Konoha me convertiría en la candidata número a ser una potencial Hokage. ¿En qué está pensando ese hombre? No te equivoques. Ser Hokage no era malo. Pero el puesto podía ser un gran dolor en el culo. Si tuviera que adivinar, diría que el anciano desea mostrar que el clan Uchiha posee de verdad un luchador con potencial. Si te lo paras a pensar, Sasuke se convirtió en el niño de cartel de Konoha y mira lo mal que salió. Quiere decir, mira cómo yo sé seleccionar mejor. No podía decir que culpase al Sandaime por ello. Las posibilidades de que saque muchas cosas de ello son grandes. Vale, admitió que podría ser bueno de hacer y toda esa mierda. Pero no me jodas con que yo como Hokage. Vale, sería la primera candidata Uchiha, pero en serio creo que Hinata podría hacerlo mucho mejor que yo. Hinata era mucho más paciente que ella. No ofender, pero en términos de poder estamos muy igualados. Mi única ventaja es mi nuevo compañero de cuarto. Compañero que puede ser sometido por tus ojos. Además, me ves con paciencia para tratar la mierda de los Hyuga y sus acciones futuras si soy elegida como Hokage. Hinata se burló de la sola idea. Y Dios, empezarían con toda esa mierda de nuevo. El clan Hyuga es un gran clan y toda esa jodida mierda que ellos hacen, joder. Diablos, podrían argumentar y decir mil cosas de mierda de cómo son el clan más fuerte solo por joder. Si bien Naruto podía ignorar la mierda, soportar a los engreídos lo llevaría al límite enseguida con seguridad. ¿Ves? Naruto está de acuerdo. Tenerme elegida como potencial candidata a Hokage llevaría al ego de los Hyuga a nuevas alturas. Como si eso no fuera suficientemente malo, empezarían con toda esa mierda de que son los elegidos y toda esa porquería que ellos hacen. Sí. No terminaría nada bien para ellos. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, Seria es posiblemente la primera Hokage que se presentaría en la aldea, o al menos en el centro. Llevaría a los Hyuga y los golpearía en el suelo antes de decirles dos mierdas. Luego se levantarían molestos y furiosos. Dioses, si eso no promete dolores de cabeza. Joder, que si los prometía. Sobre todo con la forma de pensar de palo en el culo. Además de eso, hay otro detalle. Konoha ha hecho un montón de mierda a los tres clanes: Senju, Uzumaki y Uchiha.
Han sido atacados por sus propios ciudadanos y se ha planificado usarlos como herramientas o lo que sea. Uno de los dos debería de ser Hokage antes que yo. Era solo lo justo en la mente de Hinata. No cuentes conmigo entonces. Sería un mal Hokage. No tardaría una semana en poner tantas leyes que harían que se cagasen en sus pantalones que posiblemente tendría el reinado más corto de Hokage. Y eso sería porque me vería con una rebelión de la aldea en toda su gloria. Oye, Naruto era sincero de cómo pensaba que podía hacer las cosas. Naruto, eres posiblemente una de las mejores personas que existen. Tienes un buen sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Creo que todos estarán de acuerdo en que serías un candidato a Hokage mucho mejor que casi cualquier otro posible candidato. La forma en que fue educado lo hizo así de especial en opinión de Rena. Salvo por un hecho. Un Hokage debe de anteponer a la aldea a su familia, a su clan y a todo. No importa lo duro que pueda ser. Un Hokage debe de ser el tipo más duro. Y cuando tenga que tomar decisiones difíciles, hacerlas valer sin importar lo que nadie más diga. Ser Hokage era un trabajo muy difícil. Eso también nos quita a nosotras. No por decir nada, pero mi interés además de mi propia familia es asegurarme de que los niños Uchiha crecen fuertes y capaces. No importa de cuántas maneras se pueda ver ni tampoco lo que piensen los demás. Lo más importante para nosotros es la familia. Ser Hokage no era una posición que interesase a Rena. Si bien es cierto que no tengo un clan que ver crecer de vuelta a sus buenos números, me gustaría mucho tener una familia y tener un trabajo decente. Pero la verdad es que ser Hokage me podría costar más de lo que muchos pensarían. Es acertado, por desgracia. La vida no era tan jodidamente sencilla. Naruto hizo una mueca, pero no podía rechazarlas, decirles que se equivocaban. Aunque le habría encantado que una de sus chicas se hiciera Hokage, la verdad es que la posición de Hokage era una que venía con demasiadas ataduras y deberes con muy pocos beneficios. Sinceramente no podía decir que las culpase. El bueno de Gigi podía durar como mucho 10 años más gracias a sus acciones. No porque no pudiera mantenerse en forma, sino porque Naruto, aunque podía despreciar el mal trabajo en su educación, no quería que el buen anciano sufriera toda una vida como Hokage. Si no hubiera sido rejuvenecido, tendría que haber elegido entre 3 candidatos potenciales. Las cosas están mejor de esta forma. También dedujo que el potencial Hokage que saliera podía ser un buen amigo o un terrible enemigo. Conociendo a los clanes, pondrían todo en su jodida mano para evitar que saliera un miembro que podía ser aliado de ellos. Bueno, Hyuga lo intentaría. Inuzuka no tenía Jonin. Y tal y como iban las cosas, era solo cuestión de tiempo antes de que Inoichi perdiera su posición de líder de clan. Hinata podía entender e incluso simpatizar con la potencial opción de ser Hokage. Sabía que había muchos imbéciles que pensarían que ser Hokage era un sueño hecho realidad. Que ser Hokage significaría tener la atención de cada mujer y hombre y de poder tener un poder inhumano. Pero la verdad es que ella sabía que esa posición solo podía ser dada a gente con fuerza de voluntad seria. Una pequeña parte de ella temía, y con razones más que serias, que el posible nuevo Hokage que vendrá un día sea una marioneta. Aunque conociendo a Naruto como lo hacía, sabía que esas posibilidades eran bajas. La posición de Hokage, a pesar de no ser una que lo atraía, él la respetaba y sabía de lo valiosa que era. No dejaría que nadie la mancillase con pensamientos de ser un buen subordinado. Rena hizo una mueca. Una mueca muy real. Ser Hokage. Qué dolor de cabeza más serio. Ser Hokage significaría estar jodidamente limitada. Solo eran ella e Izumi para poder asegurar el futuro de los niños. Como Hokage estaría tan jodidamente ocupada que sería una tarea difícil saber si un día podía hacer una cosa u otra. Era un verdadero dolor en el culo solo de imaginárselo. Y ella sabía que posiblemente en la guerra que se gestaba en la aldea las posibilidades eran que los que querían ver el control de la aldea en sus manos estuvieran con seguridad ya planeando. Tenían tiempo, eso es cierto. Pero también lo hacían sus enemigos. Era una carrera en la que todos ellos participaban por el futuro de Konoha. Konoha. Torre Hokage, Hiruzen podía decir con honestidad que la cantidad de trabajo que tenía se había relajado bastante. Resulta que sus viejos compañeros habían estado saturándolo con más y más solicitudes que no tenían sentido. Después de un interrogatorio en profundidad, supo que eso tenía 3 objetivos en mente. El primero, con una cantidad mayor de trabajo, significaba que Hiruzen estaba ocupado con la aldea. Tan ocupado que no podía prestar atención a muchas otras cosas que eran importantes, como por ejemplo cambios que se llevaban en las escalas de mando y mucho más. No había sido feliz por ello.
Otro objetivo era colarle entre los documentos información que tenía como objetivo fortalecer sus posiciones en la aldea, quitar poder a la posición de Hokage y aumentar significativamente la debilidad de ciertas partes. Curiosamente, mucha de la mierda que le pasó a los clanes Senju, Uzumaki y Uchiha fue cortesía de los asesores. La última era evitar que Hiruzen entrenase. Al parecer sus viejos compañeros eran de la creencia que cuanto más tiempo se mantuviera en la oficina era un tiempo que no podía dedicar a entrenarse a sí mismo, debilitándolo severamente. Solo por eso ya habría sido suficiente como para ejecutarlos por alta traición. Con esas y más cosas el hombre había ejecutado personalmente a sus viejos compañeros. Y había realizado una investigación. Muchos civiles vieron sus negocios perderse ya que eran anteriormente propiedad Uzumaki o Senju. Ni que decir tiene que los ancianos habían ayudado de esta forma a los civiles fortaleciendo su posición. Pero lo que menos perdonaba a los ancianos es que gracias a la monstruosa cantidad de papeleo que tenía los clanes como el Hyuga, habían hecho un sistema en el que apoyarían a Chunin para ascensos, diferentes misiones y posiciones en la aldea a cambio de favores. Esto se descubrió después de que Anko y Kurenai le mostrasen la información al respecto. Decir que era infeliz era quedarse corto. La aldea se había debilitado severamente gracias a la intervención de sus amigos más antiguos. Y por eso él tenía ahora una carrera cuesta arriba. El primer paso fue dado con los miembros del clan perder sus asientos en ese consejo creado por el Shodaime con su buena voluntad. Hiruzen suspiró y estaba esperando a un invitado muy especial. No tardó en llegar. El comandante del Anbu estaba allí en ese mismo momento. Silencioso como la noche antes de clavarte la espada y asegurarse de que estás muerto. El tipo era así de silencioso. El Sandaime miró al comandante que solo asintió. Comandante, tenemos una jodida infestación. Nuestra gloriosa aldea ha sido invadida por la debilidad de las ambiciones políticas de mis viejos compañeros. Hay muchos campos que deben de ser golpeados y hechos refundir solo para asegurarnos de que la aldea sobrevive al futuro. Tal era como él veía las cosas en este momento. Supongo que es cierto. Estos años siempre he sentido que tenías demasiado que hacer. Y vi que la aldea se hinchaba. Intenté avisarte pero estabas tan saturado de trabajo. Cortamos tantas ratas como pudimos pero aún a pesar de ello había más de las que podías imaginarte. Como comandante de la división Anbu se tomaba en serio su trabajo. Mis viejos compañeros nos vendieron de la peor manera posible. Todo en su objetivo e interés de convertir a Konoha en una herramienta que sirviera a sus propios propósitos. Me guste o no me guste, cometí un error en confiar en ellos ciegamente. Como siempre decía Tobirama, la peor espada no venía de tu enemigo, sino de donde menos te la esperabas. Tengo informes que pueden ser útiles, señor. Informes que podrían hacerle saber dónde hay que golpear y con la fuerza, aunque creo que usted ya debe de saber más o menos dónde hay que golpear con fuerza, ¿no es cierto? El Anbu era un cuerpo para gente sensata, inteligente y hábil. No era difícil saber dónde golpear a tu enemigo si sabes cómo hacerles daño. Los clanes o más concretamente el Hyuga. Los Inuzuka ya están viendo un cambio con Ana. Estimo que en poco tiempo veremos en un cambio de liderazgo con Ana Inuzuka tomando el control. No. Son los Hyuga los que deben de recibir una adecuada llamada de atención por sus acciones pasadas. El clan Hyuga debía de entender cómo no debían de joder con su aldea. Los rumores de que el clan Hyuga puede haber tenido algo que ver con la debilidad Senju y que fueran perseguidos durante el tiempo entre la Segunda y Tercera Guerra es una posibilidad. Supongo que es mejor que les pongamos las manos encima antes que Tsunade. Tsunade no dejaría ninguna pieza intacta y haría seguramente pedazos al clan si tenía oportunidad. El clan Hyuga debe de aprender que son parte de esta aldea y que por tanto deben de ayudar en su formación y mucho más. Creo que va siendo hora de que su rama principal reciba una poda adecuada debido a su participación en joder a la aldea. Si ellos pensaban que se podían salir con la suya sin más, aprenderían lo equivocados que estaban. Recomiendo precaución también. Si la rama cadete huele debilidad de la principal, podrían intentar un golpe de estado contra la rama principal que terminaría rompiendo aún más el clan y debilitando seriamente a la aldea en el proceso. Por mucho que lo odiase, necesitaban a los Hyuga. Pero el comandante no iba a dejarlos salirse con la suya sin más. Entonces quizás el mejor movimiento que podríamos hacer en beneficio del clan es hacer un golpe nosotros mismos y asegurar que la posición de Hanabi Hyuga como futura jefa del clan esté asegurada y que nadie intente romperle o robarle la posición de alguna manera. Era una buena forma de también poner el clan de su parte. El comandante estaba de acuerdo con el Sandaime.
Con un solo gesto se desvaneció como si nunca hubiera estado allí y se fue para ver su misión hecha. Los Hyuga los habían jodido un poco, por lo que era hora de devolver el golpe al clan Hyuga para asegurarse de que entendieran que sus acciones les habían traído la tormenta de mierda. Hiruzen asintió para sí mismo, sintiendo como el comandante se iba. La verdad es que estaba seguro de que usar a los Anbu para esto podía casi considerarse una exageración, pero la situación lo exigía. Además de eso, había otro punto muy importante a resolver, y es la recuperación de una policía militar. No hay que equivocarse, le gustaba que hubiera más Anbu y de hecho creía que era lo mejor que podían hacer por la aldea. Pero al mismo tiempo Hiruzen era un firme creyente de que necesitaban resolverse muchos problemas en la aldea. Kami había demasiados problemas y sería mejor tener a esos Anbu haciendo misiones orientadas a la protección externa de la aldea. Es por ello que en su mente el Sandaime razonó la búsqueda de Chunin prometedores. El tiempo en la policía les permitiría en esencia tener más tiempo de entrenar y más tiempo para mejorar sus habilidades antes de volver a las misiones. Era un buen método. Y lo que es más importante, aseguraría que la aldea funcionase como una máquina. También ayudaría considerablemente a la aldea a funcionar mucho mejor, o al menos eso es lo que él creía. Cuantas más habilidades tengan sus ninjas, mejor. No hay que equivocarse, la policía militar fue una vez la fuerza de los Uchiha, pero eso fue un error. ¿Por qué mantener atrapados en la aldea a los Uchiha? Tener algunos. Claro, pero no la totalidad del clan. El problema es que tomaría años. Tomaría verdaderamente años antes de que los Uchiha vuelvan a ser una fuerza significativa. Y en su opinión, la joven Rena hacía un trabajo futuro muy bueno en la fuerza de ataque como para dejarla pudrirse en la policía. Y los niños también con seguridad serían lo mismo. Llevaría años, y una vez más maldijo la ambición y los deseos de poder de Danzo lo que llevó a esta situación. Estaba muy metido en su trabajo cuando le informaron que la delegación de Suna estaba allí para verlo. Eso era otra cosa. Pakura había demostrado ser la jefa que es y prácticamente aplastó a los remanentes leales de Rasa y se hizo con el completo control de la aldea, poniéndola en claro. Y después de eso fue a hablar con ellos para hacer una alianza más fuerte. Con su tiempo trabajando para Jiraiya y ayudándose los unos a los otros, Pakura sabía y entendía dónde estaban las debilidades de su país y sabía cómo golpear muy fuerte. Así que no le extrañaría que en los próximos tiempos el daimyo de Kaze no Kuni sufriera un terrible accidente cortesía de Pakura. Me alegro de que haya llegado sin ningún problema, señorita Sabaku. Permítame darle una cordial bienvenida a Konoha, donde espero que podamos servirnos los unos a los otros para poder ayudar en el trabajo de la alianza que tanto interés tenemos. Hiruzen sonrió a la niña. Ella tenía esa mirada. Era obvio que era competente. Gracias, Okage-sama, por esta bienvenida. Sé que la cagada monumental de mi padre a causa de sus malditos celos podrían haber hecho un daño irreparable a las relaciones entre nuestras aldeas. Cualquier cosa que pueda ser beneficiosa en esta alianza para ambos será algo que buscaré con ahínco. Temari tenía una misión: ayudar a la alianza. Además de querer ser más fuerte, quería ayudar a su aldea. Así. Su padre. No tiene nada de lo que preocuparse. Conocí a Rasa varias veces. Intenté negociar con él. Llegar a puntos de ayuda y mucho más. Pero era extremadamente orgulloso. No quería la ayuda de nadie y llegó a hacer comentarios más que desagradables de mi aldea solo porque se sintió ofendido. Nunca le gustó el Kazekage y estaba feliz de que estuviera muerto. Mi padre cometió muchos errores en su carrera como un militar y en su misión para hacer a Suna una gran potencia. Sin embargo, Pakura-sama quiere enmendar esa situación. Y a diferencia de mi padre, en sus propias palabras, sabe cuándo debe de pedir ayuda a la gente y le gustaría ser capaz de recibir la ayuda necesaria. Pakura sabía que había temas en los que podían recibir ayuda. Si su Kazekage considera que es importante recibir ayuda, no seré yo quien lo rechace. Estoy seguro de que sean cuales sean las solicitudes que ella tenga, podemos llegar a un acuerdo acerca de cómo fortalecernos los unos a los otros con seguridad. Hiruzen ya lo sabía. Pakura ya se lo había dicho después de todo a Jiraiya. Tengo un pergamino con las solicitudes. A cambio estamos dispuestos a pagar. Si podemos hacer esto, la aldea se beneficiará considerablemente y al mismo tiempo podríamos ser capaces de evitar muchos de los gastos que tenemos en nuestra aldea. El agua era su mayor gasto. Si podían recibir la ayuda de Konoha en ese campo, se eliminaría su mayor gasto. Lo entiendo y lo comprendo. Pero no hablemos ahora de eso. Echaré un vistazo y llegaré a las mejores conclusiones para poder resolver esto. La guerra, sin embargo, ha pasado factura y perdí a mis 3 asesores.
Aún tengo que seleccionar a 3 personas que podrían ser de ayuda en esos campos. Esto le daría tiempo para poder hacer algunos planes más. No voy a decirle cómo debe de hacer su trabajo Sandaime-sama. Usted ha ocupado esa posición más tiempo que nadie salvo por el Sandaime Tsuchikage. Así que se puede decir que estoy segura de que sea cual sea la decisión que usted tome será más que justificada en nuestro favor. Sabía que el Sandaime Hokage tendría su propia agenda, pero también sabía que no sería una agenda demasiado negativa. Mientras tanto me gustaría que uno de mis ninjas más leales se asegure de que su tiempo en la aldea sea productivo. Estoy seguro de que estará más que satisfecha por ello. Y no. No es un intento de vigilarla. Este ninja del que hablo es simplemente muy conocedor de cómo son las cosas en la aldea. Hiruzen también sabía que dicho ninja estaría más o menos satisfecho con poder hacer algunas cosas más. Esto es una oferta considerablemente buena. La última vez que estuve aquí no pude hacer gran cosa. Mi sensei Baki me tenía bajo estricto control. De no ser por un amigo que hice en la aldea, estoy segura de que ni siquiera podría haber ayudado a mi hermano con la pesada carga que tenía encima. Algo por lo que estaría siempre feliz con Naruto. Eso fue un recordatorio triste. Si bien Jiraiya no es un maestro de Fuinjutsu al nivel de los Uzumaki, su conocimiento amplio del tema habría asegurado un mejor sello para su hermano. Creo que si su padre hubiera confiado más en nosotros podría haber sido posible que su hermano no tuviera una infancia como la que tuvo. Solo por eso había gente que quería matar otra vez a Rasa. Como usted mismo ha dicho, mi padre era un hombre orgulloso, que le gustaba pensar que era el que sabía todo lo que hacía sin siquiera pensar en las consecuencias de sus acciones. Él sacrificó a mi madre por el bien de hacer el sello que transformó a Gaara en eso. Oh dioses, sabía que sincerarse con el anciano era raro, pero él solo emitía esa aura de querer ayudar. Desafortunadamente no todos los Kages entienden el verdadero sacrificio que es ser Jinchuriki. Su padre lo vio como una herramienta más. Una forma de fortalecer a Suna. Cuando nuestro Shodaime hizo lo que hizo no pensó en sus acciones. Y muchos jóvenes han pagado por ello. Tienes mis disculpas por lo que le ha pasado a tu hermano. Hiruzen no mentía. A pesar de que respetaba a su sensei, él sabía que hizo cosas inadecuadas. Gracias por sus palabras, Sandaime-sama. Sería posible que me reuniera lo antes posible con el que me va a hacer el recorrido de la aldea, o al menos de las zonas a las que tengo permitido entrar. Sé que es aunque un poco muy atrevido, me gustaría ver más de la aldea de ser posible. Oye, ella tenía cosas en mente pero quería cambiar de tema. Por supuesto que sería posible. De hecho lo mandé llamar hace un tiempo. El nuevo sistema de convocatoria y mensajería de la aldea es sin ninguna duda uno sin precedentes. A lo que daría por ver la cara de la gente cuando supiera quién es el inventor. Y estaba muy orgulloso de su logro, como no sería feliz con la acción de su nieto. Temari miró al hombre con mucho cuidado. El Sandaime Hokage de Konoha no había llegado a la posición que estaba siendo un venerable anciano y poco más. El tipo era posiblemente el Kage con más experiencia y versatilidad de todos. Añadirle juventud significaba que estaba listo para un par de asaltos. Cuando Pakura la seleccionó para esto fue por varios motivos. El primero de todos es que en las palabras de Pakura, como una de las personas de Suna que colaboró para detener el ataque de Suna, podría tener posiblemente buena reputación por parte de la aldea y por tanto nadie trataría de joderla de alguna manera. Como hija de un Kage, sus conocimientos políticos estaban más que a la altura. Temari había sido educada para ser la kunoichi más capaz y hábil de su generación. Si bien se había concentrado únicamente en el viento, su versatilidad aún era posible. Por lo que obviamente Pakura confiaba en que exponerla a más formas de luchar y pensar le harían bien. Y el último motivo es que de los 3 hermanos Temari era la más efectiva. Kankurou podía no querer admitirlo, pero carecía del campo social. Y Gaara hasta hace no mucho era más una máquina de matar que un ser humano adecuado. Ni que decir tiene que de los 3 hijos de Kage ella era la mejor opción disponible para todos. La puerta de la habitación se abrió. Ella se volvió. Estaba lista para ver a un ninja adulto y con años de experiencia allí para decirle cómo serían las cosas. Lo que no esperaba era ver a Naruto Uzumaki, quien también la miraba con sorpresa, mientras que el Sandaime solo tenía una sonrisa más bien malvada. Konoha. Tienda de Dulce Ameirima. Si alguien le hubiera dicho a Naruto que pasaría una mañana después de entrenamiento actuando como persona de acompañamiento, se habría reído en toda su cara. No es que fuera malo. La aldea aún estaba en cierto sentido dándole su espacio. Ser el Jinchuriki temido no iba a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, Naruto sí se sorprendió que había lugares que le dieron la bienvenida. Bastantes.
Parece ser que muchos de sus clones habían ayudado a la gente de Konoha no solo con reparaciones, sino durante la batalla manteniendo los daños a lo mínimo y ayudando a los civiles a desalojar. Oye, puede que la gente no le guste, pero era un shinobi y era profesional ante todas las cosas. Cuando Tsuchigi le dijo que tenía que actuar como el que le expondría Konoha más o menos a Temari para poder ver la aldea, Naruto solo alzó la ceja al respecto. Había mucha gente capaz de hacer eso. Por ejemplo, había una unidad formada para las delegaciones y atraer a clientes. Joder, ¿por qué entonces Tsuchigi quería que él fuera el que hiciera tal cosa? No tenía la más remota idea de sus razones, aunque podía hacer apuestas del por qué más o menos él podría tener ese interés en mente. Número 1. Como el jefe de 2 clanes, Temari se sentiría más segura que confiando en los ninjas comunes, que estarían buscando en todo momento una debilidad de ella. Por otra parte, podía ser a causa de que el hombre quería beneficiar positivamente a Temari. Cualquier otro ninja sería sospechoso. Su habilidad para leer las emociones de la gente le dijo fácilmente que Temari era una chica que estaba un poco más nerviosa de lo normal, lo que significaba que podía tener miedo o temer represalias. Y eso podía llevar al tercer motivo. A pesar de que Temari y sus hermanos tuvieron algo que ver con detener a su padre, no le extrañaría que algunos imbéciles pensasen que podían joderla de alguna manera con un sentido del derecho. Por supuesto, serían ejecutados si hicieran tal cosa. Pero al mismo tiempo los miembros de las fuerzas militares podían ser así de malos. Naruto por su parte entendía al viejo y sabía que estaba haciendo lo mejor que podía por el bien de la aldea. Una alianza con Suna y más aún una alianza con Pakura sería significativamente beneficiosa. Pakura había demostrado más habilidad que el anterior Kazekage. Sumado a eso también estaba el hecho de que Pakura estaba tratando de construir verdaderos puentes con Konoha, de lo que le dijeron sus espías. Temari aquí presente era la enviada de Pakura. Era su voz en Konoha, por lo que esencialmente querían tenerla lo más segura posible y mucho más. Si Naruto tenía que ser sincero, saber que Temari podía ser atacada por sus propios ninjas por idiotez o sentido del derecho era una cosa que no podían permitirse por nada. Así que sí. Naruto estaba de acuerdo con ayudarla. Además se veía linda mientras se tomaba un poco del dulce que le había comprado. Como un caballero, Mito se aseguró de golpear eso bien en su cabeza, sabía que un caballero debía de ser amable y de respetar a la dama. Además, ayudar más que nada a Temari era beneficioso. Temari por su parte no sabía qué pensar en ese momento. ¿Qué se suponía que dijera él? ¿Se suponía que tenía que tratar a Uzumaki como un enemigo o como un aliado? Naruto salvó a su hermano, joder. Le dio la oportunidad de tener una vida digna y mucho más. Pero al mismo tiempo sabía hacer una evaluación de amenaza de lo que tenía delante. Naruto era una figura que podía tener un impacto tanto positivo como negativo en cómo se hacían las cosas en esta alianza. Él podía ser el que tuviera el efecto que haría que Konoha aceptase una alianza con Suna aún más fuerte, a juzgar por lo que se le había informado. La pregunta es, ¿querría ser el parte de una alianza entre ambos países después de lo que hizo su padre? Su padre había quemado muchos puentes con sus acciones. Sus acciones no hicieron más que destruir lo que era la reputación que tenía y la de Suna. Y lo que es más importante, dio una imagen de que la aldea era una buscadora de poder por encima de todo, lo cual no prometía ser nada bueno para ellos. Sabía y podía decir que las posibilidades no estaban del todo de su lado. Maldita sea, se podría decir que su padre solo destrozó cualquier posibilidad de que ella tuviera una jodida relación en el futuro. La gente en Suna solo la veía como la hija del hombre que los llevó casi a la quiebra con su mala gestión de recursos. Contar con Naruto podía ser bueno. Ella conocía a su padre lo suficientemente bien como para saber que si estuviera en este momento vivo, le estaría gritando por seducir a Uzumaki. Sin embargo, ella se negaba a ser una rompehogares solo porque su padre podría haberlo intentado. Naruto parecía una buena persona y nada jodería una potencial alianza solo por pensar un poco como su viejo. Al mismo tiempo pensaba en las ventajas. Naruto podía ser la clave para hacer de Kaze no Kuni un paraíso. Su Mokuton le permitía hacer que floreciera la vida. Era tan jodidamente tentador pedirle ayuda. Pedirle que fuera responsable de ayudar a que su país pudiera florecer una vez más. Pero al mismo tiempo ella sabía que Uzumaki era un ninja. No haces algo sin recibir algo a cambio. Oye, ¿cómo te está gustando el helado hasta ahora? ¿Ha estado lo bastante bien para tu gusto? ¿O es demasiado dulce para tu gusto? Naruto miró a la Kunoichi, que parecía perdida en sus pensamientos. Esperaba que no estuviera dándole demasiadas vueltas a nada en su mente. El helado está bien. En Suna no tenemos helado.
Con las temperaturas monstruosas que tenemos podemos decir sin ninguna duda de que es imposible. Ojalá pudiéramos conseguir esto. Sé que a muchos niños les encantaría tener estos dulces en su vida. Temari solo sentía que era una mejor opción para su vida. Dulces como estos que puedan comerse en un ambiente extremadamente caluroso. Supongo que podría decirse que la mejor opción sería que se diseñara un sello para hacer que haya temperaturas más bajas. Eso debería de hacer que las cosas en Suna mejorasen radicalmente. Sí. Podía verlo suceder si un maestro de Fuinjutsu era decente en su trabajo. Obviamente no sabes de los maestros de Fuinjutsu de Suna. Si supieras de ellos sabrías que jamás perderían el tiempo con cosas ociosas. Fuinjutsu no es un trabajo para estupideces, los sellos deberían de usarse en el beneficio de la aldea más que nada y no en cosas estúpidas. Ella despreciaba a la dama Chilló por eso. Eso y que fue la responsable de joderle la vida a su hermano. Un sello que haría a vida más cómoda en los ninjas de Suna y que a su vez permitiría más negocios y lo que es más importante diferentes formas de aplicación no es lo bastante importante. Perdóname si mi opinión de tus maestros de Fuinjutsu cae a cada segundo que he oído hablar de ellos. Eran peores de lo que podría haber llegado a imaginar. Sí. Podrías pensar que sería una cosa de vital importancia. Pero para los venerables ancianos cualquier sello que no implique una aplicación militar que podría ser más tarde dando la ventaja militar de Suna es una pérdida de tiempo. Había una razón por la que casi nadie quería aprender Fuinjutsu de los ancianos. Estaban tan jodidamente atascados en sus formas que no eran innovadores. Dime Temari. Si llegásemos a decir que existía la posibilidad que fuera a enseñar lecciones de Fuinjutsu a la división de Konoha de nivel básico e intermedio así como comprensión de Fuinjutsu, ¿crees que bastantes ninjas de Suna vendrían a aprender de ello? Si bien no eran tan firmes aliados, potenciarlos podría ser beneficioso. ¿De verdad? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando, no? Básicamente estás hablando de compartir conocimiento que es agrupado por muchos. Todas las aldeas tienen sus propias escuelas de Fuinjutsu. La de Konoha es de lejos la mejor. Pero vi tu trabajo en estos días e incluso puedo decir que eras superior. Antes de volver a Suna lo vio fortaleciendo los muros y el trabajo era una obra de arte seria. Si bien puedo entender la desconfianza, me gustaría decir que podría utilizar el conocimiento de Suna para ayudar y además dar mis propias ventajas a Suna que fortalecerían la aldea con total seguridad, haciendo de esta manera que tu aldea sea un aliado más poderoso y útil si se me permite decirlo. De todas las naciones su sensei siempre dijo lo mismo, no hay nadie mejor para la emboscada que los usuarios de Suna. Supongamos que por un momento corriera la voz por Suna. Si bien Pakura cuenta con una gran cantidad de apoyo y poder, los ancianos venerables aún son muy escuchados y podrían argumentar en contra de ello, diciendo que posiblemente solo estamos tratando de robar secretos de Suna. Después del tiempo que pasó con los ancianos dedujo rápidamente que no eran las personas más cuerdas. No me importaría mucho por la opinión de las reliquias. El lugar de una reliquia es en el estante para lucir bien y bonita. Si quieres que Suna salga más poderosa y más fuerte necesitas varias cosas. Fuinjutsu incluso en un nivel básico puede salvar tu jodida vida en muchas formas. Sinceramente despreciaba a los que pensaban que Fuinjutsu era una broma. Viniendo del tipo que creó un ataque que aplastó literalmente a un Biju, incluso si solo era el dos colas, creo que puedo decir que es una realidad. Los venerados ancianos son incapaces de eso. El máximo trabajo de sellado que los he visto hacer es cerrar y comprometer una zona con trampas creadas por sellos. Era lo máximo que los vio cuando querían impresionar a Kankurou. Supongo que debería de haberlo visto venir. Si los ancianos solo son capaces de eso, los pondría con un conocimiento de clase intermedio. No me extraña que Jiraiya sea el mejor y el tipo solo es un básico de nivel superior, aunque en comparación con el conocimiento Uzumaki lo pondría en clase básica. Sí. Se podía decir que los ancianos de Suna no le estaban dando la mejor primera imagen. Dime solo por curiosidad cómo ayudarías a Suna con Fuinjutsu. Por tu conocimiento deduzco que ya sabes de muchas formas de fortalecer incluso tu propia aldea para hacerla aún más poderosa y un bastión insuperable. Me gustaría ver cuál sería tu posible intervención en Suna. Y restregarle eso en toda la cara a los ancianos y sus miradas molestas. Sé poco de Suna más que está en el desierto. De lo que sé también es difícil de invadir por un masivo sello genjutsu en ella que crea espejismos. A menos que tengas un guía, llegar es difícil. Pero si tuviera que ser sincero, crearía un campo de trampas de sellado combinado con el fuijutsu de genjutsu que tiene.
O las posibilidades que había solo con eso. Sería interesante entonces de verte trabajar al menos. Quizás serías mucho más útil que esos dos. Pero aunque es bueno poder hablar de las cosas de la aldea, me gustaría ver tu aldea y saber cosas en las que podría beneficiar a la mía. Cualquier cosa sería beneficiosa si te soy sincera. Cualquier cosa que potenciase a su aldea sería bienvenida en su opinión. Ya tramando formas de sacar beneficios a costa de mi aldea. Trabajas rápido, chica. La verdad es que si de verdad quieres beneficiar a tu aldea y hacer ver que esta alianza es vital, sí o sí se me dé dos lugares donde podemos ir para que veas cómo tu aldea está jodiéndola a lo grande. O si solo imaginar la cara de Temari valdría la pena. A juzgar por tu mirada puedo decir que estás pensando en algo que o me va a hacer enfurecer o que podría hacer que algunas personas en mi aldea se cabreen. Supongo que podría ser beneficioso para mí y al mismo tiempo me gustaría ver posibles formas de usar los beneficios de esta alianza y venderlos a mi aldea. Los beneficios para la aldea siempre debían de estar por delante. Bien, me gusta ver que tengo tu atención, querida. Entonces, ¿por qué no nos ponemos en marcha y vamos a ver las diferentes cosas que harían que tu aldea se muera de envidia y que por tanto les interesa sacar de beneficio para nuestra alianza futura? Naruto sonrió de manera encantadora, aunque había un matiz de lo que era broma en él. Temari miró al chico. Posiblemente estaba siendo fanfarrón. Aunque solo a juzgar por cómo veía las cosas él sabía, o al menos tenía una idea de cómo ayudar a su aldea. Solo Fuinjutsu sería suficiente como para hacerla creer que su aldea podía tener un potencial mayor. Una verdadera oportunidad de florecer como aldea. No mentía cuando decía que los ancianos estaban orientados solo a aplicaciones militares y de uso único de Fuinjutsu. Si Naruto parecía algo, era un creador de sellos, veía una situación. Veía algo maravilloso y quería replicarlo con sellos. Y eso podía ser algo más que beneficioso para su aldea, lo cual era algo que podía ser muy bueno y beneficioso a largo plazo. Como si eso no fuera lo bastante bueno, al menos en la mente de Temari decía que había campos en los que ambas aldeas podían beneficiarse. Ayudarse los unos a los otros. Si lo que él decía era cierto, podía ser beneficioso aún más que luchasen codo con codo. Sobre todo cuando la amenaza de Iwa para Suna estaba presente y la amenaza de Kumo lo estaba para Konoha. Además, ella se preguntó qué podía tener en mente este tipo que pensaba que podía hacer que ella fuera impactada sí o sí e incluso molestarla. Llámalo desafío. Quería saber qué tenía en mente. Así que sin dudarlo le dio la mano. Sin duda alguna había algo en esos ojos azules que prometían travesuras sin fin. Konoha. Hospital de Konoha. Tsunade estaba mirando más que interesada las notas de aplicación médica de combate de un Kabuto Yakushiji. Podía ser un traidor muerto, y Dios, la mirada de pura euforía de Anko cuando le contó cómo lo mató y lo usó para destruir el trabajo de la serpiente, pero no negaría que las aplicaciones de médico ninjutsu para la forma de batalla era ingeniosa y muy letal. Para empezar estaba el comentario de los métodos de entrenamiento de mejora física, así como drogas estables para hacer el crecimiento estable y muy rápido. Por mucho que odiase a su viejo compañero, estaba de acuerdo en que su conocimiento de técnicas de mejora del cuerpo por drogas era muy interesante. Aunque claro, sacrificando a cientos para hacer el avance satisfactorio fue todo. Tsunade leyó todas las notas. La aplicación de Chakura Mesu como una forma de convertir sus manos en algo mortal. Ella ya lo sabía. Shizune lo usaba con habilidad mortal. Mejor que incluso el médico asesino. Pero lo que hacía peligroso de verdad a Kabuto es que podía hacer ataques usando sistema nervioso, ataques a los sentidos y mucho más. Esto sería beneficioso para sus ninjas médico. También leyó sobre la técnica de Kabuto. Aunque explicaba también por qué no usaba otros ninjutsu, o lo que es más importante, porque aunque el chico era letal carecía de medios más peligroso. Consumía chakra y exigía un preciso control de chakra. Pero solo era útil para golpes contundentes. Un buen golpe destructor o las técnicas Hyuga aplastarían a este estilo sin duda alguna. Entre estas cosas ya estaba diseñando un programa de entrenamiento para los más de 30 médicos que se habían encontrado adecuados en la fuerza militar de Konoha. Buenas noticias, todos ellos ya poseían conocimientos muy amplios. Mala noticia, ella no los quería perder. Quería enseñarles para que posteriormente le enseñasen ese mismo conocimiento a clases enteras de alumnos. Honestamente, trabajar en una división de ninjas médicos sería difícil. La buena noticia es que había conseguido que el bueno de Sensei hiciera listas de todos los potenciales ninjas médicos y hacerles la oferta de trabajo como médico.
Si bien no tan glamurosos como saber lanzar bolas de fuego, claramente mantener con vida a sus equipos era algo que todos querían saber sí o sí. La mente de Tsunade también iba a 1000 por hora. Dio las gracias a Kage Bunshin. Gracias a él tenía más arsenal con el que trabajar. Naruto mismo le había explicado que la creación de nuevos y más potentes venenos vendrían de Perlas y su trabajo en el laboratorio era excepcional si ella tenía que decirlo. También ahora sabía cómo Naruto tenía la intención de hacer su deseo realidad. Ser madre. Pensó que era un sueño que estaba fuera de lugar. Solo para que fuera un tío y le dijera literalmente que eso estaba equivocado y que de hecho podía serlo. Ver el trabajo la hizo sonreír más que nunca. Ahora mismo la niña que había elegido se estaba gestando, ¿sería chico o chica?, se preguntó. Pero quería que fuera una sorpresa. Si esto se hacía de saber que mucha gente que todavía estaba afectada por las acciones de esa vieja bruja harían cola por tener hijos. Aunque conociendo también a algunos pensarían que era una forma segura de duplicar sus números. Por eso estaba de acuerdo en que se mantuviera en secreto. Mientras pensaba en su trabajo no pudo evitar pensar también en otra cosa. Los 5 niños Senju que Orochimaru había creado, así como los 5 niños Uchiha. Para hacerlos más fuertes y más poderosos, Orochimaru había usado el ADN de algunos de los miembros de dichos clanes para hacerlos realidad. Y para hacerlos más fuertes usó el ADN de otros clanes para fortalecerlos y el chakra del Kyuubi. Ella tuvo que apretar los dientes. Oh dioses, si podía ponerle las manos encima a ese bastardo de mierda, se aseguraría de que terminase roto de la peor manera posible. Sinceramente, el deseo de experimentación de ese hombre para ser capaz de saber lo que sea había hecho un daño colosal a la aldea sin precedentes. No importaba. Sabía que el Sannin debía de estar escondiéndose ahora mismo. Estaría lamiéndose sí o sí las heridas de lo que le hizo Jiraiya, así como lamentándose de todo el trabajo de la última década a la mierda. O si saber que su trabajo estaba arruinado la hizo más que feliz y la hizo sentirse más que satisfecha. Estaba a punto de leer un informe muy interesante cuando la puerta de su despacho se abrió. Por ella entró Naruto, que era un invitado sí o sí. Los dos trabajaban codo con codo. Naruto creaba sellos médicos, gracias a los clones básicamente podía hacer multitarea y ella amaba eso, y a su vez él daba nuevas ideas para aumentar su arsenal de armas médicas. Pero verlo pasar con una niña de Suna la hizo fruncir el ceño. Naruto. Es bueno verte, chico. Dioses, hace un par de días que no te veía. ¿Cómo van los planes para hacer esas mejoras en la división médica que tenías en mente? Espero que no te hayas encontrado con ningún tipo de problema. Ella lo decía en serio. Si Naruto encontraba un problema en sus sellos, entonces era mejor enviar a rezar a algún dios. No hay ningún problema en los trabajos de sellado, Tsunade. La nueva forma de archivo por medio de chakra estará disponible en 3 días. Los nuevos sellos de diagnóstico ya deberían de estar disponibles. Iré a ver a mis clones para hacer una evaluación de si su trabajo avanza adecuadamente. Naruto había tenido un tiempo atareado. Ayudar a Tsunade era porque bueno, ella era de su clan y quería joder a mucha gente. Solo no te quemes, chico. Eres posiblemente la gallina de huevos de oro de Konoha con total seguridad. Tus avances de Fuinjutsu harían mucho bien. Pero me cuesta creer que hayas traído a una persona de Suna a mi presencia de todas las cosas. Solo por la reputación básica que tenía con respecto a la bruja, cualquiera se lo pensaría 2 veces. Sí. Sé que es muy idiota traerte a una kunoichi de Suna normalmente. Pero esta es Temari no Sabaku y bueno, fue una de las que ayudó a demostrar lo equivocados que estaban los ninjas de Suna con respecto a la invasión. Eso, y quería demostrarle uno de los puntos en los que más la caga su aldea. Sí. Naruto quería demostrar que se equivocaban a lo grande. Nuestro sistema médico todavía está despegando, chico. Aún no somos ni siquiera capaces de lo que seríamos si esas mierdas inteligentes que se llaman jefes de clan no la hubieran cagado y creyeran que los médicos no tienen lugar en el campo de batalla. Los muy idiotas han jodido muy a lo grande a Konoha. Aún tenía que hacer un par de visitas por muchas cosas. No es el sistema médico. Soy muy consciente de que aunque tenemos un mejor sistema que la mayoría de las aldeas, aún poseemos un sistema de mierda. No. Me refiero a donde ellos no se dan cuenta. El punto que inspira y construye por encima de todo, el control de chakra por el que trabajamos en Konoha. Naruto no mentía. La aldea se interesaba sí o sí en el trabajo de hacer la fuerza de control de chakra sí o sí. ¿Quieres decir que quieres demostrarle cómo de cagada está la mierda? De cómo deberían de darle más sentido al control de chakra. Bien. Bueno, chica, ven aquí.
Déjame que te muestre de primera mano porque el control de chakra es uno de los puntos fuertes de Konoha. Oh sí. Berría si la niña tenía huevos o si era una debilucha. Temari miró a la mujer. La misma mujer que era la mujer que dio miedo. Después de que Tsunade se cansase de la guerra de venenos lanzó un ataque a Suna que los dejó paralizados. Así que lógicamente en la mente de Temari tratarla con respeto era un gran sí o sí que debía de hacerse sin importar la mierda que nadie diga. Tsunade miró a la niña acercarse. Aunque había cierto nerviosismo en su andar, pudo ver que la niña estaba obviamente tratando de controlar su miedo. No ocultarlo. Controlarlo. Eso ya demostraba que tenía mucho más potencial que muchas basuras que había conocido en su carrera. Sin dudarlo solo hizo un movimiento y Temari sintió un agudo miedo. Chica, déjame que te lo diga. Control. La capacidad de manejar todo el chakra con un control y uso del 100% con un gasto mínimo. ¿De qué te sirve tener un jutsu si usarlo 2 veces te agota? Ese control de chakra te convierte en una amenaza porque puedes usarlo varias veces al controlar todo su uso directo. Control es la clave, como demostraron su sensei, Naruto y ella misma. Temari tragó de miedo. Había sentido lo que hizo. Un solo movimiento y ella tenía a su merced. Como cualquier persona tendría miedo. ¿Qué pensaba si la mujer trataba de matarla? Pero en vez de hacer eso, Tsunade la soltó sin más. Era como si no le importase más ella y estaba por volver a su trabajo. Tengo una pregunta. Muchos en Suna te miran con miedo. Algunos dirían que solo eres una médico. Pero todos saben que eres responsable de poner al ejército de Suna de rodillas durante la Segunda Guerra. ¿Por qué hacerlo? Antes de eso estabas contenta con simplemente desarrollar antivenenos contra la maestra Chiyo. Era una pregunta que tenía que admitir la hacía sentir curiosa. Tsunade la miró. Esa mirada. Los ojos de Tsunade no eran los ojos de una persona normal. No había calidez en los ojos. Ni tampoco frialdad. Había una furia, pero no era de la que te amenaza con hacer arder. No era una furia controlada que decía que ella tenía un motivo muy serio para odiarlos y que se controló solo a duras penas. Durante la Segunda Guerra yo estaba en una división que tenía que contener el avance de Suna en dirección a Konoha. Estaba a cargo de mis ninjas y los mantuve con vida. Era mi trabajo. Era médico. Se inventaba un veneno y yo encontraba un antídoto. Así de simple era por un tiempo. Ella podía recordar aquel tiempo. Lo satisfecha que se sintió de demostrar su habilidad como médico. Pero un día Chiyo decidió subir las apuestas. Y diseñó un veneno nuevo. El veneno hacía que una persona tuviera fiebre. Parecía mortal. Pero no lo era. Su objetivo era algo mucho peor que matar. Su objetivo era hacer que una persona perdiera completamente la capacidad de reproducirse. Ella podía recordar ese día cuando lo descubrió demasiado tarde. Cansada de que no podía derribarnos con tácticas más o menos esperadas de un ninja, esa bruja diseñó un veneno que si no nos mataba en una guerra nos desgastaría. Pero ¿sabes lo peor? Se lo entregó a Kiri, que lo usaron en sus tácticas de ataque. Oh sí. Cuando el médico de la división de frontera con Kiri se enteró, estaba furioso. Como cualquier veneno, desarrollé una cura. O más bien una forma de hacer inmunes a mis compañeros. Pero mi división y la de la frontera de Kiri ya estaban perdidas. Todos éramos ahora imposibles de tener hijos. Mi clan. Y muchos otros buenos amigos descubrimos que no podíamos tener hijos. El recuerdo la destrozó, joder. Así que decidí enseñarle una lección a Kiri y Suna. Esa lección es que si ellos pensaban que sabían joder, no tenían ni idea. Derribé a Suna, pero en el proceso envió un mensaje a Kiri que demostró que podía destrozarlos de miles de maneras. Si no fuera por mi sensei, la mitad de la población de Suna habría muerto por mi mano, niña. Era algo que recordaba muy bien, joder. No te odio si es lo que piensas. Pero ese día se demostró una cosa. Nos controlamos a nosotros mismos para no ser monstruos. Pero cuando alguien cruce esa línea, cuando nos fuercen a romper esa línea, quiero que sepas que solo vosotros sois responsables de vuestras acciones. No busque excusas como esa bruja. Y con un gesto los despidió sin más. Temari estaba naturalmente sacudida. Un veneno para volver estéril a la gente. Había jodidos límites, maldita sea, en que estaba pensando la mujer. No le extrañaría ahora que Konoha tuviera razones para odiar a Suna. Ahora se dio cuenta de que este trabajo era mucho más difícil de lo que había pensado nunca antes. No lo sabías, así que no te culpes. Lo que pasó en aquellos días está en el pasado. Pero este es un recordatorio. Solo somos monstruos si nos presionan. Tsunade lo perdió todo en esa guerra.
Créeme, si ella se hubiera salido con la suya habría hecho un daño tan colosal que habría arruinado a 2 naciones enteras. Era una razón más para respetar a la mujer. Es solo, creces oyendo una historia. La historia cuenta cómo Tsunade Senju soltó una plaga entre nosotros. Como familias enteras estuvieron al borde de la muerte. Creces despreciándola. No sé si lo sabes, pero Tonde Niwa, tu padre, es odiado en Suna, lo es Tsunade. Y solo para darte cuenta de que fuimos nosotros desde el principio, joder. Temari no sabía qué más podía decir al respecto. Al finalizar la guerra, Tsunade se hizo con un montón del veneno y diseñó un suero para hacer que nuestros ninjas fueran inmunes a ese veneno y cualquier variante posible a existir. Recientemente, gracias a la amenaza de Sasori, Tsunade se ha puesto a trabajar en formas de mejorar aún más la cura. Eso y la amenaza de que podían venir tras él. ¿Sasori? ¿Qué tiene que ver el traidor de la Arena Roja con nada? Bueno, si tenéis información con respecto a ese hombre, déjame decirte que sería más que bienvenida. Sobre todo porque el tipo es perseguido por la anciana en especial. El traidor de la Arena Roja no era ninguna jodida broma. El tipo había sido un verdadero monstruo con su talento sobre los títeres. Lamento decirlo, pero es información clasificada. Sin embargo, si esta alianza sigue hacia adelante, tendrás acceso a la información que te daría una ventaja segura contra uno de los mayores oponentes que tenéis en Suna. Naruto sabía que esto haría que la Kunoichi fuera aún más interesada en asegurar la alianza sí o sí. Temari quería fruncir el ceño. Pero si lo que Naruto decía era cierto, la posibilidad de ponerle las manos encima a uno de los monstruos más grandes de Suna sería más que bienvenida en Suna. Sabía que jodería de lo lindo a la vieja bruja, pero después de oír hasta dónde estaba dispuesta a caer la mujer y viendo lo que le hizo a su hermano, ella estaba bien con ello. Asegurar una alianza sí o sí con Konoha se acababa de convertir en una prioridad del más alto nivel. Porque si de verdad poseían información vital e importante sobre uno de los ninjas de Suna que eran más buscados, podía ser bueno. Pero además de eso es porque había rumores. La desaparición de Sasori coincidía demasiado con la del Sandaime Kazekage. Así que era lógico que se buscasen respuestas. Mirando a Naruto, entendió por qué la trajo aquí. Control. Si con un movimiento suave rompes un muro, ¿qué harías con algo más complejo? Le haría saber esto a su aldea. No es que no fueran buenos en control, pero estaban más orientados en otras aplicaciones. Sin embargo, se preguntó a dónde la llevaría como el último lugar. Konoha. Tienda de armas Higurashi, Tenten estaba trabajando. Mucho joder. Ya ves, desde que terminaron los exámenes Chunin su equipo había sido colocado en espera. Con Neji tener que pasar una evaluación porque intentó matar a una compañera Kunoichi de Konoha. ¿Qué pensaba ese imbécil tratando de hacer tal cosa? Incluso si no importaba si matabas en los exámenes, hacer eso con un compañero de aldea era un gran no. Ella suspiró con tristeza mientras pensaba en su compañero que estaba siendo investigado y observado. Resulta que se había sacado a saber lo que pensaba de la rama principal, y lo que es más serio, que si se saliera con la suya mataría a Hinata. Al resto no, porque sabía que si daba un paso estaba muerto. En su mente Hinata era solo un objetivo prescindible. El Sandaime le había hecho muchas preguntas a su equipo. Fue entretenido ver cortado a Gai de su comportamiento normal. Cuando el Sandaime le dijo que o se tomaba las cosas en serio o lo sacaba de Jonin Sensei y hacía lo necesario para arruinar cualquier posible intento. Fue bueno ver al hombre tomarse algo serio por una vez. Gai solo dijo lo que vio de Neji, a saber su ira por los Hyuga, que no era poco común con respecto a los miembros de la rama cadete. Pero él nunca pensó que Neji sería y caería tan bajo como para atacar a una compañera de aldea, y cito, que era una actitud que de haber sabido, le habría sacado a golpes, y si no funcionase no lo habría permitido examinarse en los exámenes. Tenten podía entender. Konoha tenía suficientes enemigos ahí fuera. No tenía necesidad de tener problemas dentro. Podía entender a su compañero. Odiaba a la rama principal porque su padre estaba muerto. Pero en serio, culpar a una niña que no tuvo nada que ver con el asunto y que solo era una niña de 3 años, joder. Eso era enfermo. Gracias a Ino, que estaba interesada, dioses, la chica era una espía aterradora, se hizo para saber más o menos datos de los informes mentales de Neji, y eso hizo que Tenten hiciera una mueca real por lo que salieron en los informes. Ya ves, Neji odiaba que Hinata fuera feliz. Que tuviera una vida. Y quería rompérselo por todos los medios. A través de un poco de trabajo de hipnotismo, se sacó de Neji que si no podía matar a Hinata, había planeado romperla de alguna manera para convertirla en una tullida de por vida. Esa actitud hizo que fuera sacado y se lo hiciera pasar por terapia.
Se dejó en claro que si no cambiaba su forma de ser sería ejecutado. Sin más. La frialdad del Sandaime cuando dijo eso podría haber impactado a algunos. A ella no. El Sandaime Okage lo vio como un potencial traidor a la aldea. El chico había pensado en matar a una kunoichi de su misma aldea solo porque tenía un pensamiento. El tipo tenía un delirio tan grande que lo enfermaba. Y si Tenten era sincera estaría más preocupada por el potencial daño que podía hacer Neji con su Juken y Byakugan como asesino. Sensei había sido duramente golpeado. Y Lee no estaba mejor. Habían pensado que la mentalidad de Neji era una que se podía cambiar con esfuerzo, trabajo y camaradería. Pensaban que Neji entendería que en la aldea eran todos contra el mundo. Pero al parecer su compañero de equipo no lo vio así. Lo peor había sido el análisis de sus compañeros. Oh Dios, ese había sido un golpe que incluso ella no había esperado. Neji veía a sus compañeros de equipo como molestias que tenía que tolerar. En el caso de Lee era incapaz de ver la mejora, pensando que solo era un idiota que deliraba y se engañaba. Ella no estaba de acuerdo. La condición física de Lee era después de todo digna de mención. En cuanto a ella la veía como solo una herramienta. Pensaba que no tenía talento y que escondía sus fallas, manejando armas que en su opinión era un campo patético. Cuando leyó eso de lo que le consiguió Ino, pues veamos que hubo que hacer esfuerzos reales para no romper en pedazos a ese bastardo. Desde entonces había estado aquí. En la tienda mejorando. Buscaba entrenar y convertirse en una kunoichi formidable, pero ella no sabía cómo taijutsu. Tenía amplios conocimientos, pero bueno, no diría que no a una ayudita en ese campo. Gai era el maestro de más de 100 estilos, o al menos eso decían, así que estaba segura de que aprendería mucho de él. Por otra parte quería perfeccionar dos campos, Fuinjutsu y usando armas. Era buena con las armas. Se le daban bien. Y no se refería únicamente a su puntería. Tenía un don para aprender estilos de combate. Era simplemente único. Su propio sensei estaba de acuerdo con ella y había buscado maestros para ella. Fuinjutsu se había apuntado ya de inmediato porque se decía que un gran maestro de sellos iba a impartir clases para que los mejores y más competentes aprendieran. Era una de las 20 personas a las que se le dio permiso. Y ella esperaba aprender en realidad porque sabía que el arte de Fuinjutsu era uno increíble, como demostró Uzumaki cuando derribó a la Jinchuriki de Kumo. Estaba por hacer un suspiro cuando la puerta se abrió. Preparándose para atender a clientes, lo que no esperaba es que la puerta se abriera y por ella pasasen Naruto y la chica de Suna con la que empató. Verla le causó una gran molestia y más aún porque parecía entretenida con Naruto. Pero se fijó en que él estaba prestándole atención. Hola Tenten. Me alegro de verte. No he tenido una oportunidad de verte desde que me fui de misión. ¿Cómo han ido las cosas por la tienda? Por favor dime que las cosas han ido bien o quedaré en ridículo con mi asociada. Naruto se acercó a una Tenten que podía prácticamente sentir su mirada hacia Temari. Así competencia. Siempre era divertido de ver. La tienda va en viento en popa. La gente estaba interesada en mis trampas de Fuinjutsu después de que el instructor de Kenjutsu se las comentó a la gente. No te imaginas la de gente que quería más de esas cosas. Y sinceramente le habían ganado un dinero muy bienvenido a ella. La mirada de Naruto era de diversión, como si pensase que era bueno. Eso es bueno de saber. La trampa de las cuentas es algo increíble. Si lo haces bien puedes usar las cuentas para crear una gran cantidad de trampas de barrera y luego hacer que todo salte por los aires solo estropeando lo que está dentro de las barreras. Era un buen trabajo por lo que él podía decir. Solo pensé en usarlas como un sello de almacenamiento elemental y usarlas para cubrir una gran área y básicamente destruirlo todo con rayos. Aunque me pregunto qué saldría de usarlo con otros elementos. El fuego crearía incendios, pero ¿qué haría el viento? Era muy interesante y era un buen plan en su opinión. Esa es en realidad una idea más que interesante. Podrías usarlo para crear ráfagas de aire, ataques de aire comprimido o cuchillas de aire. Pero bueno, todo depende de lo que buscases conseguir, si quieres mi opinión. Además, tal y como están las cosas, están muy bien. Naruto sonrió a Tenten. Sabía lo feliz que debía de estar con sus logros. Gracias. Pero dudo que hayas venido aquí solo por eso. Ella es Temari y no me olvidaría de la chica que me hizo casi sentir como una inútil. Si no llega a ser por mis otros entrenamientos, me habría aplastado con total seguridad. Tenten miró a la chica de color rubio arena con una mirada que dejaba saber que estaba pendiente. Naruto me estaba mostrando en sus propias palabras las ventajas de Konoha sobre Suna.
La verdad es que no podría verlo de interés como una tienda de armas puede ser en realidad una cosa en la que nos supera. Temari no podía entenderlo del todo. Pero a juzgar por la mirada molesta de la chica sabía que la iba a tener. Eso es porque esta tienda de armas es posiblemente el centro neurálgico de armamento de Konoha. El padre y la madre de Tenten así como ella misma son los mayores expertos en armamento que podrías encontrar en cualquier lugar. Puede costar creerlo pero no encontrarás a nadie que sepa más de armas salvo en Tanigakure y no los recomiendo. La aldea de las armas era un poco fanática para su gusto. Oye, estás usando un Tessen de batalla. Pero tu aldea en vez de usar chakra metal combinado con telas de manipulación y sellos utiliza únicamente sellos de amplificación y chakra metal. No me extraña que sean tan jodidamente grandes. Ella no lo decía por insultar. Pero había mejores armas. Temari lo admitió por un momento que estaba sorprendida de que la otra chica supiera de su arma aunque fuera un poco. Pero al mismo tiempo la hizo mirar con ojos molestos. Su Tessen de batalla era jodidamente caro y podía usarse como un arma de combate cuerpo a cuerpo, que era algo muy útil en muchas ocasiones. No me des esa mirada, chica del desierto. Como mi amigo ha dicho, somos expertos en armas. Una vez vemos una la analizamos y buscamos sus mejores usos. Para ser sincera seré una forma de hacerla aún más letal, peligrosa e incluso se podría decir útil para el uso que como las tienes. Los Tessen de batalla eran excelentes armas de cuerpo a cuerpo para usuarios de viento. Esa monstruosidad era una idiotez. ¿Y cómo sabrías cómo es eso? Lo último que lo comprobé eres una usuario de rayo no de viento. Y creo que si hubiera muchos usuarios de viento en Konoha quizás lo vería entonces ¿por qué diablos sabrías de mejores formas de usar un Tessen de batalla? Temari miró a la chica. Ahora era por orgullo. Pero no llegaron a discutir muy en serio. Calmaros. Esta es una reunión para que sea posible que Suna vea lo que podemos ofrecer en no solo nuestros términos simples sino militares. Y si Tenten dice que hay una posibilidad, ¿por qué no la dejas que te lo muestre? Quizás te podrías llevar una agradable sorpresa. Conociendo a Tenten, las posibilidades estaba allí. Tenten asintió antes de irse. Si bien no era un medido muy común, aún había kunoichis que los usaban. Así que pronto volvió con una caja y cuando la abrió se encontró con unos abanicos. Tenían tela pero eran de tamaño más adecuado. Eran como hojas de combate. Temari se quedó de piedra mientras que Tenten tenía una sonrisa muy orgullosa. Papá empezó a hacer de este tipo cuando las kunoichis pidieron armas que se podían camuflar sin que parecieran armas. Como puedes ver son armas que pueden cortar. Combínalo con un movimiento de aire y serán aún más afiladas y por tanto capaces de cortar la carne como si nada. Oh sí. Había visto estos maravillosos funcionar en más de una ocasión. Además por lo que puedo ver tiene un sello de amplificación muy intrincado. Como si eso no fuera suficiente, la tela que tienen en ellos es simplemente superior al sello de las 3 lunas de tu propio Tessen. Tengo que admitir que es un buen sello. Un jutsu de rango D sería tan fuerte como uno de rango C con un solo movimiento de la muñeca. Naruto tenía que admitir que estaba sorprendido. Eso no es lo único. Se pueden lanzar y vuelven al portador convirtiéndolos en una máquina de corte volador que corta todo lo que se encuentran. Papá todavía dice que hay margen de mejora, pero oye, ¿qué puedes hacer? No somos genios de Fuinjutsu solo intermedio. Tenten estaba en realidad desafiando al tipo que tenía delante. Temari por otra parte estaba mirando impresionada. Ahora entendía también esto. Básicamente Konoha estaba buscando mejores formas de equiparse. Suna no tenía esa posibilidad. Una vez más las opciones de negar esta alianza se fueron por la ventana. Maldita sea, esto era demasiado serio y así pasó el día una Sabaku.